eh, este seminario. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Roberto Luna, soy gerente de CIPIX, un centro tecnológico que se enfoca en apoyar los procesos de I+D del sector de la construcción, en particular a nivel de productividad y sostenibilidad. El día de hoy, como parte de las actividades de difusión que tenemos, hemos organizado esta charla internacional de infraestructura verde urbana y para ello hemos invitado a tres expositores bastante relevantes dentro de esta área de conocimiento. Tenemos a Andrea Pinella de Australia, que es doctora en arquitectura y construcción sustentable de la Universidad de Melbourne. Es adicionalmente investigador y docente especializado en infraestructura verde urbana con foco en techos verdes, muros vegetados y soluciones basadas en naturaleza para mitigar islas de calor. Así que va a ser bastante interesante conversar y compartir un poco de este conocimiento de Andrea. También nos acompaña Alejandro Restrepo desde Colombia. Es doctor, ingeniero arquitecto de la Universidad Técnica de Múnich y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También actuó como director de arquitectura y urbanismo de Medellín. Por lo tanto, tiene bastante expertise en planificación urbana sostenible y tiene casos bastante prácticos que nos va a comentar en procesos de regeneración urbana. Y también nos acompaña el día de hoy nuestro director de CIPIC, Sergio Vera. Es doctor en ciencias de la Universidad de Concordia y es profesor asociado a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Es especialista en sostenibilidad urbana y desempeño ambiental de edificaciones, además como integración de datos para planificación de ciudades resilientes. Estos tres expertos el día de hoy nos van a acompañar para hablarnos justamente de esta temática enfocada en diseño urbano, políticas públicas y resiliencia climática en ciudades. Por lo tanto, agradecemos también a ustedes haberse unido para conversar de este tema. Brevemente, nosotros como CIPIX, ya lo habíamos comentado, tenemos como objetivo apoyar en los procesos de I+D para apoyar estos procesos de implementación, mejora dentro del sector de la construcción. Llevamos varios años, de hecho, van a ser cerca de 8 años los que llevamos en Chile desarrollando proyectos, apoyando el sector, transfiriendo tecnología, y son varias las áreas que nosotros podemos abordar, las dos principales que les había comentado, productividad y sostenibilidad, pero también junto con las capacidades de los investigadores que nos acompañan, que son tanto de la Universidad Católica del Norte, de la Universidad Federico Santa María, la Universidad Católica y la Universidad de Talca, podemos abordar temáticas como industrialización, BIM, realidad aumentada, economía circular y también sostenibilidad corporativa. Con eso, como antesala, me gustaría dar el paso ahora a la apertura de este seminario al profesor Sergio Vera, quien dará inicio a esta charla internacional. Así que le doy el paso y muchas gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias también a todos y todas las asistentes. Muy buenas tardes. También agradecer a Andrea y a Alejandro por participar de este seminario y traer toda su experiencia en distintos lugares del mundo en términos de infraestructura verde urbana sustentable. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ahí se ve? Sí, se puede ver. Bueno, estamos enfrentados a serias dificultades a nivel mundial producto del cambio climático, como todos bien saben, y una de ellas es las olas de calor. Por ejemplo, aquí tienen del año pasado, en el verano del año pasado, en Europa, los récords históricos, tanto en severidad como en prolongación de días que duraron las olas de calor. En Chile tampoco estamos lejos de eso, ¿ya? Probablemente este verano en Santiago de Chile va a terminar siendo uno de los más calurosos de la última década. Eh, y estas olas de calor no es solamente un tema de que no estemos confortables con la temperatura, tanto en espacios públicos como también al interior de las edificaciones, sino que tiene un efecto muy importante en la salud de las personas y muchas personas mueren por problemas asociados a estas olas de calor en el mundo y también en Chile, ¿ya?
Entonces aquí hay una noticia esta del 2023 que más de 60.000 personas murieron por las olas de calor que hubieron en ese año en Europa. ¿Ya? ¿Qué tan grave es este problema? No hay tanta estadística, hay poca información al respecto, pero al 2019, 2018 se estimaba que alrededor de 300.000 personas lamentablemente fallecen a nivel mundial debido o relacionados a las olas de calor, ya sea por una precondición, por el estrés térmico que sufren, la baja capacidad de adaptarse, sobre todo de niños y personas mayores. Y en Chile también hay estudios que muestran esto, lo vamos a ver en algunas diapositivas siguientes. Entonces es un tema serio, severo, que es producto del cambio climático y que por lo tanto tenemos que buscar cómo las ciudades son más resilientes frente a este efecto y logran mitigar estas condiciones. Y esto ha escalado, ¿ya? En el caso de Europa, hace un par de años, en abril de 2024, la Corte Europea de Derechos Humanos dictaminó, ¿ya? Que la protección de la vida, ¿ya? Estaba siendo comprometida en particular en Europa, pero a partir de una demanda en Suiza, ya por la falta de acción climática, en este caso particular del Estado de Suiza. Y esto se conoció comunicacionalmente como la revolución de las abuelitas, porque eran personas de tercera edad, principalmente mujeres en Suiza, que demandaron a Suiza por no estar realizando todo lo que debería estar realizando como acciones como Estado para proteger su vida y por lo tanto estaban en riesgo ya su salud y su vida producto de esta inacción o falta de mayor acción. ¿Ya? Y la Corte Europea dictaminó a favor de la demanda y por lo tanto que el Estado suizo tenía que tomar esa medida. También el año pasado, ¿ya? La Corte Internacional de Justicia de La Haya entregó sobre la obligación de los estados que componen eh, la Unión Europea, pero también otros países, que tienen que hacerse cargo de la acción climática. ¿Ya? No era un fallo, a diferencia de la Corte Europea, sino una declaración que es importante de que los estados se hagan cargo porque claramente los efectos del cambio climático ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, tenían que hacerse cargo de ello. Esta es un diagrama que muestra estas líneas verticales, las temperaturas, eh, la variación de temperatura con respecto al periodo de 1960 al 2010, es decir, más o menos este periodo de por acá hasta por aquí, cómo ha variado la temperatura respecto al promedio en ese periodo, ¿no? Mientras más azul oscuro, quiere decir que la temperatura ha sido más baja con respecto al promedio de ese periodo, y más rojo o rojizo quiere decir que ha sido más alta. ¿Ya? Y claramente uno puede apreciar acá cómo ha ido aumentando la temperatura a medida que avanzan los años, ¿ya? Y en los últimos años el incremento de temperatura llega alrededor de 1,5 grados Celsius para la ciudad de Santiago con respecto a la media de ese periodo entre 1961 y 2010. ¿Ya? Y claramente los que estamos acá en Santiago, obviamente lo vivimos en este verano, los veranos anteriores, ¿ya? Y es algo que, por supuesto, afecta nuestra calidad de vida. Entonces, esta presentación tiene como título Infraestructura verde urbana para la resiliencia de ciudad al calor extremo, debido a que la infraestructura verde urbana ha sido reconocida a nivel mundial como una estrategia muy importante en la cual puede ayudar a las ciudades a ser más resilientes frente al calor extremo. Entonces, la isla de calor en Santiago, esto específicamente Santiago, eh, indica que aumenta la temperatura ya de la ciudad o ciertos barrios de la ciudad con respecto al área rural. Eh, en este caso podría ser Pirque, un área rural, que en la ciudad tenemos alrededor de 12 grados más, ¿ya? Que en las zonas rurales.
Eso se llama como efecto isla de calor y es producto de la generación de calor de las ciudades, la absorción de calor por los materiales como el hormigón, el asfalto, ya que luego la emiten y calientan las ciudades. Las olas de calor, ya hay estudios que muestran, nacionales, que muestran que han aumentado 40% entre 1961 y 2016, y hay estudios también en algunas comunas de Santiago, San Bernardo, Santiago Centro, en las cuales se ha encontrado que este calor extremo, ya, y estas olas de calor producen un aumento de 33,8% del riesgo de muerte, ya, y un 3,9% de la morbilidad. Acá abajo ustedes pueden ver ya Santiago Hot, que es un estudio que hicieron hace un par de años, en el cual ellos fueron midiendo la temperatura en la región metropolitana, la temperatura del aire a nivel de calle. Y en la mañana, ya ellos muestran los colores más rojos, que son mayor temperatura, en este caso el máximo de casi 23 grados, a las 6 7 de la mañana, ocurren en el centro de la ciudad. Esta isla de calor urbana que se ve aquí se mueve en la tarde, y por supuesto a una mucho mayor temperatura, sobre 34 grados, a la zona norponiente de la ciudad. Y en la zona norponiente de Santiago es donde se encuentra una parte importante de las personas que presentan mayor vulnerabilidad social y económica, ¿ya? Que se están viendo más afectados por este efecto. Y también encontraron que en la noche, ya, o en el atardecer, baja un poco la temperatura, pero que la hora de calor se mantiene en esa zona no poniente, volviendo en la mañana o se traslada durante la noche hacia el centro nuevamente. Otros países, obviamente, han implementado una serie de estrategias. Ya, hoy día vamos a ver ahí lo que indica nuestro expositor Alejandro, en el caso de Medellín, que ha sido reconocido por implementar infraestructura verde urbana para reducir la temperatura de la ciudad. Y Andrea Pianella, eh, cuya experiencia en Melbourne, en Australia, han implementado a través de la investigación, de la ciencia, han logrado implementar políticas públicas y estrategias a nivel de ciudad con este fin y otros. Aquí les muestro un ejemplo en Seúl, en Corea del Sur, en el cual donde están los semáforos, etcétera, en la esquina, en la ciudad, uno ve estos toldos, ¿ya? Que tienen una serie de sensores y son precisamente toldos para proveer sombra, para que las personas puedan refugiarse del calor extremo. Tienen rociadores como los que hay acá en el metro de Santiago que pulverizan agua de tal manera de enfriar el ambiente y además que toman una serie de mediciones para que esto sea automatizado, no que alguien tenga que apretar un botón o algo, sino que automatizado. Este es un toldo que hay en un parque de un palacio importante en Seúl, donde hay estaciones de enfriamiento, ¿ya? Como dice aquí, Cooling Center, ¿ya? Agrandando esta parte que está acá. Que básicamente proveen agua fría, proveen ventilación, proveen humidificación, de tal manera de proteger a las personas que van a lugares turísticos a poder enfriarse o tener un espacio donde protegerse del calor extremo. Acá, por ejemplo, en Barcelona, ya, ya están empezando a establecer refugios climáticos, edificios antiguos, iglesias o edificios con aire acondicionado, de tal manera que en caso de calor extremo, las personas puedan refugiarse ahí y esperar que eh, pase ese calor extremo, las horas de ese calor extremo y no estar expuesta a este porque genera riesgo para la salud. No voy a mencionar el caso de Medellín porque lo van a ver en detalle con Alejandro. Y, por ejemplo, acá también en Corea del Sur, por acá hay una autopista, ¿ya? Y transformaron esto de tal manera de convertirlo en un nuevo espacio verde con incluso cursos de agua, de tal manera que eh, enfríen las ciudades, además de permitir un espacio recreacional completamente nuevo para la ciudad. Entonces, en el caso de gran parte de Chile, ya nosotros tenemos climas principalmente semiárido o mediterráneo, ¿ya? Y en estos climas semiáridos y mediterráneos se caracterizan por tener muy altas temperaturas, alta radiación solar, eh, bajas precipitaciones, ¿ya? Y por periodos prolongados de tiempo.
Aquí ustedes pueden ver una estadística de las precipitaciones de la lluvia en los últimos 75 años. Y ustedes pueden ver que hemos tenido un periodo de sequía fuerte en los últimos 20 años. Este último tiempo ha mejorado, ¿ya? Llegando al 2024 a un pic que no se veía hace mucho tiempo. Y ya este año volvieron a bajar sustancialmente las precipitaciones. Entonces, esta infraestructura verde, que es vegetación en distintos aspectos, para su irrigación y para enfriar requiere agua. Entonces, tenemos problemas que son zonas en las cuales tenemos calor extremo, ¿ya? Pero no tenemos agua potable, ¿ya? Y por lo tanto está el desafío de cómo irrigar esto, porque si no lo irrigo, ya las plantas se deterioran, o son plantas que están nativas, que están acostumbradas a la baja irrigación, las bajas precipitaciones, pero prácticamente no transpiran, no enfrían, no ayudan a enfriar. Entonces, ese balance hay que buscar alternativas como aguas grises, por ejemplo, para poder irrigarlas, porque no tenemos suficiente agua potable para ello. Eh, Hay varias problemáticas allí. Una es el recambio de césped, ya que tiene una alta capacidad de enfriamiento en los parques, en las plazas, por soluciones como esta, que son especies de muy bajo consumo de agua, que como les decía, se riegan poco, pero al ser de bajo consumo de agua y estar más ambientadas a la condición climática de la zona, prácticamente tienen los estomas cerrados de las hojas y por lo tanto no transpiran, no enfrían, ¿ya? Se utiliza este tipo de gravilla generalmente, ¿ya? Que si esta vegetación crece, queda cubierta, pero por mucho tiempo suele estar así como se muestra acá, que es como un pavimento, absorbe calor, incrementa la isla de calor urbano y la temperatura. Por otro lado, contamos con muy bajas superficies de áreas verdes. ¿Ya? 84% de las comunas de la región metropolitana cuenta con superficie de áreas verdes con bastante menos de de lo que recomienda Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, hay una serie de circunstancias, ¿ya? Que requerimos vegetación, más vegetación, tenemos poca, tenemos que incrementarla para hacer la ciudad más resiliente, pero nos falta información, nos falta data, nos falta ver qué tan efectivas son estrategias de riego como agua grises para no ocupar agua potable. Entonces, he estado hablando todo este rato de infraestructura verde urbana, pero ¿cómo se define? Es una red estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales con otras características ambientales diseñada y gestionada para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos mientras mejoran la biodiversidad. Es decir, tiene que ser una red de áreas verdes o semiverdes eh, diseñada, planificada. No sacamos nada con tener un parque por acá y 10 kilómetros más allá o 2 kilómetros más allá una plaza. Tiene que haber una conexión, tiene que estar en todas las zonas. ¿Ya? Acá se muestran las áreas verdes y ustedes ven que la región metropolitana son muy pocas, ¿ya? Lo que indica lo anterior, y que tienen que proveer diversos beneficios ecosistémicos. Uno de ellos es la resiliencia frente al calor extremo. ¿Ya? ¿Cómo ayuda la infraestructura verde urbana? Por su vegetación, principalmente, y también por el suelo o sustrato a enfriar. Entonces, las hojas de la vegetación tienen lo que se llama estomas, que se abren ya cuando tienen disponibilidad de agua y cuando están haciendo fotosíntesis para transformar el CO2 en oxígeno. Y al abrir esos estomas hay un intercambio gaseoso con el aire. Por lo tanto, se dice que transpira, ¿ya? Y por lo tanto, esta respiración lo que hace es enfriar el ambiente alrededor de la planta. Por otro lado, tenemos que del sustrato, que está con cierta humedad, se evapora esa humedad y por lo tanto también ayuda a enfriar el aire alrededor. Y por otro lado, la vegetación, árboles, arbustos y otros proveen sombreamiento. Y ese sombreamiento que es lo que ayuda a que la temperatura de la superficie sea menor, reducir el efecto de la calor y por lo tanto poder tener también espacios más confortables. Hay dos propiedades que las vamos a ver en la presentación que reflejan este potencial de enfriamiento de la vegetación.
Uno es la resistencia enzimática, es decir, ¿cuál es la resistencia de la planta a transpirar? Mientras más alta resistencia, quiere decir que transpira menos. Entonces queremos especies de vegetación que transpire más y por lo tanto más baja resistencia enzimática. Y lo otro es el índice área foliar que tiene relación con cuántas hojas tiene la planta en total, ¿ya? Respecto a un metro cuadrado de superficie, de tal manera que si tengo más hojas, tengo más estomas. Si tengo más estomas, tengo más potencial de transpirar. Entonces, en este caso del índice área foliar, lo que uno quiere es que sea más alto el valor. Mientras, como les dije anteriormente, la resistencia automática que tenga un valor más bajo. Entonces, aquí hay varias preguntas que uno se hace desde la academia, en mi rol de investigador. Eh, bueno, sabemos que la infraestructura verde urbana funciona, ayuda a reducir la temperatura de las ciudades, pero ¿cuál? ¿Qué tipo? Puede ser techos verdes, muros verdes, parques, bosques urbanos, árboles en las calles. ¿Cuál funciona mejor? ¿Cuál es más efectiva? ¿Ya? Ok, ya, tengo cuál es más efectiva, pero ¿cuánto enfrían las ciudades? ¿Puedo reducir la temperatura de la ciudad en medio grado, en 2 grados? ¿Cuánto? ¿Ya? Y si las tengo que regar con agua gris, ¿ya? ¿El potencial de enfriamiento de esa especie continúa o no? ¿Ya? Y por supuesto, ¿qué especies son las que me enfrían? No todas las especies tienen la misma capacidad de enfriamiento. Entonces, desarrollamos un proyecto FONDEF junto al gobierno de Santiago, Metropolitano de Santiago y a la Municipalidad de Macul, en el cual queríamos responder varias de estas preguntas, pero lo principal que queríamos era desarrollar instrumentos públicos basados en ciencia para el recambio de nuevas infraestructuras verde urbanas que enfríe la ciudad en un contexto de escasez hídrica y riesgo hídrico, ¿ya? Y al final de la presentación vamos a ver justamente cuáles son esos instrumentos y que los pueden descargar hoy día mismo mientras les muestro un rato más ese código QR, pero les quiero mostrar algunos resultados particulares de este estudio y otros estudios también que hemos realizado relacionados. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue evaluar 30 especies de cubresuelos, de arbustos de menos de 50 centímetros y también de algunas especies de pasto, de césped. 30 especies, las cuales evaluamos durante un año. Es decir, y medíamos en un invernadero su potencial de enfriamiento durante todo el día, ya en las distintas estaciones del año, de las 30 especies irrigadas, en este caso, con agua potable algunas y otras irrigadas con agua gris tratada. En un proyecto actual que tenemos, incluimos también utilizar agua gris directamente para el riego, ¿ya? Estas especies tenían distintas características también, que algunas tenían metabolismo C3, que son la mayor parte típica del mayor parte de las plantas, en las cuales la planta captura CO2 abriendo los estomas durante el día y produce oxígeno. Pero están también las plantas CAM, que tienen metabolismo ácido grasuleo, que son sedum y otras especies, que abren su estómago en la noche. Conservan el agua en el día y lo abren en la noche y ahí fijan el CO2. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Esta figura tiene harto detalle, no voy a entrar en todos los detalles, pero, por ejemplo, acá está la Festuca erizundea y la Festuca, ¿cuál era esta? El Cynodon dactylon, que son especies de pasto, ¿ya? Los cuales presentan muy baja resistencia automática. La barra naranja es regada con agua potable y la barra gris regada y la barra celeste regadas con agua gris. Entonces se puede ver que son de las que más baja resistencia automática presenta, que justamente esa es la gracia del césped, ¿ya? Que transpira mucho, enfría mucho, pero obviamente consume mucha agua y ese es el problema. Y acá también la otra que también es bastante baja, bajo 100 eh, segundos partido por metro, ¿ya? Y tenemos otras especies que también funcionan bastante bien, bajo 200, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Pero también tenemos especies como Sedum, que son estas que tienen metabolismo CAM, que transpiran durante la noche, las cuales eh,
las cuales proveen buen sombreamiento, pero tienen alta resistencia automática, ¿ya? Pero pueden proveer muy buena cobertura, ¿ya? Y si estas tienen buena irrigación, igual transpiran bastante. Por lo tanto, también son útiles de usar. Entonces, para apurar un poco, por temas de tiempo, entonces lo que se encontró es que en el metabolismo, lo que era esperable, las CAM, que son las crasuleas, transpiren menos, ¿ya? La resistencia automática mayor que la C3, era esperable, ¿ya? Tanto en la mañana como en mediodía, ¿ya? Las especies transpiran prácticamente lo mismo, pero ya cuando en el atardecer transpiran más, porque tienen menos radiación solar y por lo tanto hay menos fotosíntesis. Y durante las distintas estaciones del año, en verano, ya es donde tienen menor resistencia estomática, transpiran más y donde más se requiere que transpiren, ¿ya? Y en las estaciones medias es bastante parecido a lo que sucede en el invierno. Y las que resultaron con mayor potencial enfriamiento, obviamente, fueron las dos especies de césped, la Festuca glauca, la Campanula gargánica y la Dimondia margaretea. Ya, tenemos cuáles especies son las que podrían tener mayor potencial de enfriamiento, pero ¿cuánto podría llegar a reducirse ese potencial de enfriamiento, la temperatura en las ciudades? Y quiero que sea mejor. En este caso, lo que evaluamos, colocarla en techos verdes o colocarla a nivel de calle. Entonces, lo que evaluamos, tanto para un barrio típico de La Granja como para un barrio típico de Providencia, distintos porcentajes de techos verdes, distintos porcentajes de vegetación urbana, y los árboles era lo que ya existía en los barrios. No nos metimos con los árboles, no cambiamos la cantidad de árboles. Entonces, esto se metió a un software de modelación, que lo que modela, estos son los edificios, ¿ya? Modela cuál es la temperatura aquí del cañón urbano, es decir, entre las edificaciones. Y eso es lo que uno quiere reducir, porque los peatones están expuestos a esta temperatura. Y aquí tenemos un gráfico bien interesante que muestra la temperatura promedio anual de noviembre a marzo, que es el periodo de mayor temperatura, temperatura más alta en parte de la primavera y el verano en Santiago de Chile, en el cual esta temperatura que está acá, la azul, es la temperatura rural, ¿ya? En este caso está dado por la temperatura que hay en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. La temperatura que la línea roja segmentada, esta que está acá, muestra la variación de temperatura en un día promedio para todo ese periodo de las comunas como estaban, ¿ya? Con los árboles que tenían, con la vegetación urbana que tenían, no agregando techos verdes ni más vegetación urbana. Entonces aquí claramente podemos apreciar que la temperatura en la ciudad es mucho mayor en la noche, ya lo cual es, es parte de lo que sucede en las ciudades, que la isla de calor urbana es mayor en la noche, y que durante el día, ¿ya? Es mayor en la tarde, en un grado, medio grado promedio, ¿ya? Para todo ese periodo, ¿ya? Y que nuevamente el atardecer y en la noche es mucho mayor. Entonces lo que hicimos fue implementar, por ejemplo, en la granja, la cantidad máxima de techos verdes y la cantidad máxima de vegetación urbana, 17 y 32% respectivamente. Entonces lo que vemos acá es que la variación de temperatura, primero la temperatura es más baja, es más plana la curva, y si la comparamos con, sin haber agregado esa vegetación urbana y techo verde, estamos reduciendo la temperatura de ese barrio que tiene 1 kilómetro cuadrado de la granja en 4 grados Celsius. Y en el caso de Providencia, que es la curva verde claro, se reduce 2 grados Celsius, especialmente entre las 3 y las 4 de la tarde en este periodo más caluroso. Son resultados importantes, son magnitudes importantes, que pueden producir producen un enfriamiento, lo cual está mostrando esto, que son realmente efectivos, ¿ya? Acá se valoran las distintas especies, cuál tenía mayor potencial de enfriamiento, en este caso en la granja, y la que resultó con mayor potencial de enfriamiento, con las mayores tasas de techos verdes, con las mayores tasas de cobertura de vegetación urbana, fue la Falquia repas alrededor de 1,2, 1,4 grados Celsius. Aquí lo que vemos son
mapas de calor en la granja de Providencia, en lo cual en el eje X, lo que está acá ves las horas y acá están los meses del año. Por lo tanto, cada píxel de esta imagen es una hora del año. Y se puede ver que con la máxima cobertura de techos verdes y vegetación urbana, con respecto al caso a la temperatura en el aeropuerto Pudahuel, eh, lo azul es cuánto se reduce la temperatura, ¿ya? Y básicamente se ve que la reducción de temperatura con la Fackia Repes, que es la que tiene mayor potencial de enfriamiento, son alrededor de 5 o 6 grados Celsius, lo cual es harto, ¿ya? En Providencia es menos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque son edificios más altos, y por lo tanto tienen menos efecto los techos verdes en un edificio en altura que en el caso de la granja, que eran viviendas de a lo más de 2 pisos, ¿ya? Y no edificio en altura. Y aquí hay un gráfico que después lo van a poder ver en los documentos que estamos dejando disponibles para ustedes. Eh, ¿Qué pasa para distintos porcentajes, combinatorios de porcentajes? ¿Cuánto es la reducción de temperatura? ¿Ya? Eh, Mediana, ¿ya? En todo el periodo entre noviembre a marzo. Entonces, en el caso de la Factor Repens, puede ser hasta 1,24 grados Celsius, ¿ya? En Providencia. Ah, aquí disculpen, hay un error. Acá donde dice Providencia en la granja y donde dice la granja debería ser Providencia. Entonces, en la granja es donde están los mayores efectos y en Providencia el efecto se ve mermado. Entonces, ¿qué hemos desarrollado con esto? Y aquí termino. Hace un par de años desarrollamos un libro, Techo y Muros Vegetativos, en el cual reúne evidencia científica nacional e internacional, y se plantea una propuesta concreta para impulsar los techos y muros vegetativos en Chile con distintos beneficios ecosistémicos, incluyendo reducir el calor urbano. En este proyecto generamos una base de datos de estas 30 especies, cuál es el potencial de enfriamiento, cuáles son sus propiedades, sus características. Esta base de datos ya la tenemos, pero todavía no está publicada, en donde le voy a mostrar más tarde, pero prontamente se va a publicar de aquí a 3 4 meses. Una guía de diseño de infraestructura verde urbana para enfriar las ciudades y una propuesta de política de incentivos de infraestructura verde urbana. ¿Dónde pueden encontrar esta información? Aquí en este QR. Ya se los dejo ahí un segundo para que lo saquen, lo escaneen. Y eso los va a llevar a una página web. Y en esa página web ustedes van a tener estos 4 instrumentos totalmente gratis, totalmente disponibles. ¿Ya? Lo único que tienen que completar es nombre, apellido e email y estar de acuerdo con un acuerdo de licenciamiento, ¿ya? Pero lo pueden descargar totalmente gratis. Si el QR no les funciona, ¿ya? Pueden ir a liveuc.cl y aquí pueden también descargar los distintos documentos. Y finalmente, agradecer a las distintas instituciones, a las distintas entidades que han contribuido con recursos, subsidios, apoyo técnico para el desarrollo de estos proyectos de investigación y estos productos que le acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por su presentación. Justamente es muy importante estudiar y entender qué es lo que está pasando y cómo podemos desarrollar estos techos verdes en Chile. Y parte de ese desarrollo es que, y esta charla internacional tiene que ver con entender la experiencia también de otros países. Y a continuación le doy el paso a Andrea Pinella, quien nos va a hablar del caso de Melbourne en particular y cómo la infraestructura verde urbana ha ido aplicando inclusive implicando políticas públicas. Así que le agradezco, Andrea, y sobre todo por permitirnos tener esta conferencia en español también. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Ok. Buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contento de estar aquí esta noche y muchas gracias sinceramente por la presentación, por la invitación. Quisiera también pedir disculpas por mi español. No es mi idioma materno, así que espero que me entiendan bien. Mi presentación se llama Infraestructura Verde Urbana en Melbourne, de la investigación científica a las guías y políticas públicas, más política que científica. Hay nubes oscuras sobre nuestras ciudades y hoy en día las ciudades enfrentan múltiples desafíos simultáneos.
como un alto consumo energético, especialmente asociado a la climatización, un estrés térmico creciente con impactos directos en la salud y la habilidad, a la habitabilidad urbana, problemas de calidad del aire, de calidad del agua, eventos extremos como inundaciones y, en un contexto más amplio, el cambio climático y el aumento de la emisión de gases de efecto invernaderos. Estos desafíos son muy similares a lo que enfrentan muchas ciudades en Chile, en América del Sur y en otras regiones del mundo. Melbourne es la capital del estado del Victoria y uno de los principales centros económicos, administrativos y culturales de Australia. El área metropolitana alberga cerca 5 millones de habitantes y se extiende sobre unos 10.000 kilómetros cuadrados. En los últimos 30 años, la densidad urbana ha aumentado en más de un 20% en muchas áreas, en muchas zonas, como pueden ver en esta imagen. Y durante mucho tiempo se proyectó que la población urbana seguiría creciendo rápidamente. Este proceso de densificación conlleva un riesgo claro, la pérdida de espacios verdes urbanos, especialmente a nivel del suelo. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo seguimos densificando nuestras ciudades sin perder habitabilidad, sin perder confort térmico y calidad ambiental? Y una respuesta aparece con la introducción del concepto de infraestructura verde urbana. Y cuando hablamos de infraestructura verde urbana, no hablamos solo de parques o árboles, hablamos de un sistema multiescalar que incluye el arbolado urbano, parques, jardines, diseño urbano sensible al agua, agricultura urbana, muros y fachadas verdes y techos verdes aquí o cubiertas verdes. La idea central de la infraestructura verde es que la naturaleza no sea un elemento decorativo, sino infraestructura urbana esencial, capaz de prestar servicios ambientales reales, enfriamiento, gestión del agua, biodiversidad y bienestar. Para que esta transición ocurra, las ciudades utilizan distintos mecanismos de política pública. Entre ellos podemos reconocer regulaciones que establecen estándares mínimos recalibrados periódicamente para aumentar el desempeño, provisión y demostración gubernamental, utilizar e impulsar la innovación, apoyar el desarrollo de capacidades y competencias de la industria, participación e información, inspirar a la acción, innovación e empoderar a las habitantes, a profesionales, y por último, incentivos, premios y subvenciones que reconocen y apoyan la innovación. En Melbourne, estos mecanismos no aparecieron todos al mismo tiempo. Su uso fue progresivo y dependió mucho de la evidencia disponible. Hace unos 15, 20 años atrás, la pregunta sobre regular las cubiertas verdes ya existía. Pero nuestra conclusión fue clara. Regular en ese momento habría sido prematura por las siguientes razones. No existía suficiente evidencia local para definir estándares mínimos que son necesarios para poder establecer incentivos, que es uno de los instrumentos que he hablado antes. La industria no era preparada para implementar y mantener cubiertas verdes a gran escala y existía una gran incertidumbre sobre los costes y el desempeño real. Este punto es muy importante, especialmente para ciudades que hoy están considerando regulaciones rápidas. La evidencia es importante y importa. Por esta razón, hace unos 20 años atrás, existían muchas barreras en Australia y Melbourne
para la utilización de infraestructura verde. La cubiertas verdes era una tecnología nueva y poco conocida y pueden leer mucho más en esta publicación, en este artículo aquí. La mayoría de las soluciones provenían de Europa o Estados Unidos, con climas muy distintos. Existían diferencias importantes en precipitaciones, en temperaturas, en sustratos y vegetación. Todo esto aumentaba el riesgo y los costes del proyecto. La respuesta a estas barreras no fue normativa, sino científica. Y fue necesidad de investigación para evaluar en Melbourne el desempeño, los costes y los beneficios ambientales de la cubierta verde y otra infraestructura verde. Una de las primeras áreas de investigación fueron los substratos. Los principales desafíos incluían la carga estructural, particularmente por el peso, por la masa y la profundidad del sustrato. Después, el equilibrio entre aire y agua, la porosidad del substrato frente a su capacidad de retención hídrica, la distribución del tamaño de partículas, drenaje y conductividad hidráulica. Las propiedades de los componentes, de nuevo masa, estabilidad, la forma o el tipo del substrato y la disponibilidad local de esos materiales. Y otros aspectos como la nutrición, la irrigación, el riego. En Melbourne se desarrollaron sustratos ligeros a partir de materiales locales, como pueden mirar en esta imagen aquí. Esta roja es un material local de Melbourne, es de natura volcánica. Perdona, no la roja, la marrón aquí. La roca es del techo rojo y esta aquí es de Sydney. Se desarrollaron sustratos ligeros a partir de materiales locales optimizados no solo para retener agua, sino para que esa agua estuviera realmente disponible para las plantas. La vegetación fue otro gran desafío. Inicialmente, muchas desiertas utilizaban suculentas europeas o norteamericanas, como aquí esta que es el Sedum pachyphyllum. Esa planta es poco eficaz para reducir la escorrentía de aguas lluvias o proporcionar enfriamiento. La investigación mostró que las especies nativas australianas mostraron un enorme potencial, especialmente cuando seleccionaban en función de adaptaciones a la sequía, a alta temperatura y ecosistemas con suelos poco profundos. Y aquí puede ver la Lomandra longifolia, Dianella admixta o revoluta. No, esta la Dianella y esta la Stipandra glauca. Aquí que se produjo un cambio conceptual importante. Pasamos de preguntar qué plantas sobreviven a preguntar qué plantas entregan los servicios ecosistémicos que buscamos. Durante más de una década se realizaron muchos sustratos ligeros a partir de materiales locales. Se evaluaron más de 70 especies vegetales para determinar su idoneidad para el clima del sudeste de Australia. Se sometieron 5 especies de suculentas a sequía durante 113 días. Se realizó una investigación fisiológica detallada de 12 especies de plantas, ensayos de campo con 46 especies de pradera nativa para evaluar su supervivencia sobre el techo verde y se cuantificaron los beneficios hidrológicos y energéticos para el clima de Melbourne y esto fue el tema de mi doctorado.
Por fin se determinaron los tipos de cubiertas verdes preferidos por las personas y sus beneficios en la restauración de la atención. Todos los resultados se encuentran en esta publicación aquí de 2021 para Nicholas Williams. Pero, sin embargo, los artículos científicos no cambian ciudades por sí solos. Un punto de inflexión muy importante fue la publicación de esta guía, que es la guía del verde creciente. Esta guía proporciona asesoramiento técnico sobre cómo diseñar, construir y gestionar cubiertas verdes, muros y fachadas vegetales, de modos que puedan ofrecer múltiples beneficios a largo plazo, tanto para los propietarios de los edificios como para la comunidad en general. Y este proyecto fue sponsorizzato della ciudad de Melbourne. Y después, en 2023, esta guía sobre las plantas que viven sobre los techos verdes fue publicada y ofre paletas vegetales válidas para el desarrollo con éxito de techos verdes de Australia. Está basada en más de 15 años de investigación y ensayos de plantas en el campus de Burnley, que es parte de la Universidad de Melbourne. La guía presenta combinaciones de especies que pueden aplicarse a distintos tipos de cubiertas verdes para maximizar los beneficios del reverdecimiento urbano. Otro plan de acción estratégico es esto aquí, llamado GoCap. Este objetivo fue desarrollado por la ciudad de Melbourne y se centra en que el gobierno local implemente diseño ambientalmente sostenible mediante la investigación y la instalación de cubiertas verdes, fachadas, techos verdes y muros verdes. Fue compriso de 4.2 millones de dólares para plantar más de 80.000 árboles, incrementar la calidad de los techos verdes y renovar parques y jardines de la ciudad, abarcando un total de 480 hectáreas de techo verde. Eso fue uno de ejemplos más emblemáticos es el proyecto del techo verde que cubre una cobertura de 1.500 metros cuadrados y es visible desde los edificios circunstantes. Eso fue una acción clave del GoCap. Este proyecto no solo demuestra viabilidad técnica, sino que funciona como laboratorio urbano, generando evidencia real para la industria y el sector público. Demuestra cómo rehabilitar con éxito un edificio mediante una cubierta verde de alta calidad. Aquí es el Old Treasury. Fue utilizado para educar al público sobre las cubiertas verdes de forma interactiva, demostrar los beneficios de techos verdes mediante investigación innovadora y proporcionar beneficios ambientales, sociales, incluida la reducción de escurrentía de aguas lluvias. Este proyecto fue interrumpido durante la pandemia de COVID-19. Y solo se completó recientemente, como puede ver en este video.
Solo para ir cerrando, me gustaría hablar de algunas lesiones llave. La infraestructura verde urbana es una respuesta esencial a los desafíos climáticos y urbanos actuales. La experiencia de Melbourne demuestra que la investigación científica sostenida es fundamental para reducir la incertidumbre. Las guías técnicas son esenciales, son herramientas y clave para traducir la evidencia en acción. La implementación con éxito requiere un enfoque gradual, no soluciones rápido, y sobre todo no se trata de copiar soluciones, sino de transferir procesos y adaptarlos al contexto local. La infraestructura verde alcanza su mayor impacto cuando se integra como infraestructura urbana esencial dentro de estrategias metropolitanas de largo plazo. Actualmente estoy trabajando en investigación sobre el análisis del ciclo de vida de los techos verdes y sobre el confort térmico urbano, con el objetivo de contribuir a maximizar el desempeño de la infraestructura verde. Sin embargo, no hay tiempo para profundizar en estos temas ahora, pero si tienes preguntas y consultas, puedes enviarme un email a mi correo electrónico que está escrito aquí. Y para ahora, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea. Bastante valioso el aporte por conocer el avance que ha tenido Melbourne para poder aplicar sobre todo esta parte final de poder entender cómo este timelapse de esa implementación final demuestra la interacción, ¿verdad? Primero el COVID, como tú lo mencionaste, afectó varios proyectos y en general nuestro Muchos. sector que tiene que ver con el I+D también aborda un poco estos desafíos y va planteando cómo ir superando desafíos de clima, recursos, en fin, de actores que puedan participar. Pero me quedo con esta última conclusión que mencionaste, y es que justamente tenemos que impulsar esta implementación y todo lo que sea infraestructura verde tiene que llegar a ser implementado para poder tener una utilidad. Puede haber mucha investigación, pero en realidad tenemos que obtener estos manuales, por ejemplo, lo que trabajó Sergio, también los procesos de investigación que demuestran las tipologías de vegetación que son más adecuadas o no. Y ahí es donde me gustaría dar el paso a Alejandro Restrepo, nuestro tercer conferencista hoy, porque bastante de la experiencia que tiene Alejandro es demostrar esa implementación y sobre todo con este vínculo con las comunidades que es bastante importante, y creo que eso es algo que voy a destacar ya adelantándome un poco a los que nos va a comentar Alejandro. Así que gracias igual, Alejandro, y te doy el paso. Muchas gracias, Roberto, a ti y a todos por estar acá presentes. Les agradezco infinitamente esta invitación y pues como el tiempo es corto, vamos a meternos de una vez en esta explicación. Voy a compartir aquí la pantalla y te pido, Roberto, por favor, que me confirmes si tenemos aquí ya la pantalla Se ve completa donde súper está el bien. título. Perfecto, Gracias. mil gracias. Muy bien, comenzamos entonces. Obviamente, el contexto colombiano es un contexto ligeramente diferente en términos geográficos, naturalmente con Chile, que tiene pues a través de toda su extensión diferentes condiciones climáticas al norte y al sur, pero nosotros estamos ubicados casi sobre la línea ecuatorial. Colombia es un país que está allí dispuesto y Medellín es una ciudad entre montañas que tiene una altura estimada y promedio de 1.450 metros sobre el nivel del mar. Esta es Medellín. Medellín tiene una gran variedad de riquezas geográficas y topográficas, pero esta también es parte de la ciudad. Y aquella ciudad configurada en términos modernos y formales, también tenemos una serie de situaciones que es esta, que ha dado paso a la ciudad que hoy tenemos debido al crecimiento informal. Pero frente a estas condiciones, es muy importante hablar de todos los antecedentes que han tenido estos proyectos. Uno de ellos es este, que se llama de refugios transitorios a viviendas permanentes, donde comenzamos a mirar cómo a través de los recursos naturales, antes de meternos en los proyectos de ciudad que ahora lo vamos a mirar, era posible comenzar a configurar soluciones de vivienda cuidando el crecimiento de los bosques y la planificación en términos de la extracción de los materiales. Cada uno de estos proyectos tiene una directa implicación y relación con temas sociales a través de la muy reconocida y tristemente célebre violencia en el país que nos acompaña desde hace más de 60 años. Así que cualquier intervención debe tener, obviamente, un énfasis en lo social para que desde nuestros trabajos y nuestros proyectos podamos mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
Este primer proyecto, con un énfasis ambiental, pero con un alcance social, se hizo para que a través de la mirada de lo natural y la industrialización pudiéramos comenzar a resolver en términos técnicos proyectos de vivienda como elementos aislados de una malla urbana que vamos a estudiar y que vamos a mirar para poderlo resolver. Esto en términos de la academia. Y hay un segundo proyecto que fue la configuración de tableros de fibras naturales orientadas. En esto, Chile ha sido un país que nos ha enseñado muchas cosas a partir de esa experiencia con los tableros de virutas orientadas. Nosotros tenemos cerca de 200.000 hectáreas cultivadas en plátano y en banano en Colombia, y esta condición de la naturaleza nos ha permitido también entender que la arquitectura y la construcción pueden tener una estrecha relación con elementos naturales. Desde ese punto de vista, miramos cómo, desde el uso de las venas de la hoja de las plantas del plátano y del banano, era posible construir tableros aglomerados no estructurales para la construcción de elementos de vivienda que, al estar sobre bastidores también naturales, pudieran configurar este tipo de casas con este tipo de arquitecturas y con este tipo de configuraciones. Después trascendemos al espacio público, y entre los proyectos de espacio público, cuando aún no teníamos la posibilidad de pensar ampliamente en los proyectos integrales de las ciudades, sino a través de los pequeños o de las pequeñas intervenciones que podíamos tener sobre cada uno de estos espacios, reconfiguramos el espacio público que anteriormente era un parqueadero de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Ven ustedes en primer plano la configuración entre árboles naturales y árboles industriales, que son estas hojas perforadas con elementos circulares para generar nuevas sombras, y comenzar a plantear en el espacio público que era posible la relación entre los elementos naturales y los elementos industriales, y configurar arquitecturas desde el trópico con estas condiciones que nos permitieran proveer sombra, generar nuevos elementos y eventos culturales y configurar nuevas actividades alrededor de una biblioteca que, más allá de la obligación noble que tiene de entregar conocimiento e ilustrar a las personas que la visitan, pues el espacio público también fuera una fuente de ilustración y de educación para las comunidades. La foto de la izquierda son las escuelas populares de Medellín, que asisten ahora a la Biblioteca Pública Piloto y tienen un espacio de encuentro en el exterior. Y a la derecha está la Filarmónica de Medellín, en medio de la naturaleza industrial y de la naturaleza de los árboles que previamente allí existían para configurar este tipo de condiciones. En términos también de lo natural están el aire y el sol, no necesariamente la vegetación. Este fue un encargo que nos hizo la Universidad Pontificia Bolivariana para ampliar sus aulas, y lo que hicimos fue poner una edificación que, a través de unas dobles fachadas, pudiera permitir la incursión controlada del sol y, a través de sus aperturas, el ingreso del viento a estos espacios interiores. Aquí tenemos una planta arquitectónica. Aquí alcanzamos a ver con el cursor los elementos estructurales y el patio que existe o que se dejó entre el edificio que existía y esta nueva intervención, con un acceso central y con 4 aulas, 2 al norte y 2 al sur, pues las fachadas más largas están orientadas a naciente y a poniente. Aquí están las dobles fachadas. La naturaleza también es el sol, la naturaleza también es el aire, y a través del paso forzado del aire, a través de las aulas, pudimos entender que el control de la radiación directa era posible a través de elementos arquitectónicos, y el control del aire era posible tenerlo también para que, de paso a paso, con estas maquetas técnicas, con sales y demás que nos estudiamos y que las pusimos en túneles de viento, pudiéramos definir concretamente cuál iba a ser la aceleración del viento al interior de las aulas y cuál iba a ser la temperatura que estábamos buscando en esta edificación. Edificación que, entre sus dos fachadas, permite que las condiciones de iluminación a través de la refracción entre las fachadas lleguen de manera indirecta hacia los espacios interiores, y que las condiciones de ventilación a través de las rejillas superiores e inferiores pues puedan ofrecer confort. Y aquí esta fotografía muestra un poco esos filtros naturales de las sombras de los árboles proyectándose sobre los edificios y los elementos en construcción que van adentro y afuera para permitir que este tipo de situaciones pasen. Y nos llevamos también elementos naturales para la arquitectura de la primera infancia en el Jardín Infantil Moravia, que es un barrio localizado sobre un basurero en la ciudad de Medellín. Lo que tuvimos fue la posibilidad de configurar un espacio para los infantes que nos permitiera tener también elementos naturales, que son como los árboles en la parte inferior que alcanzan a ver, y una abstracción de las hojas para permitir también que el ingreso de la luz y del viento fuera controlado hacia el espacio interior. Este tipo de elementos nos permitían pensar
en que la generación de sombras no solamente se podía dar por estos elementos industriales, sino que a futuro podríamos tener entre manos la posibilidad de generar nuevas condiciones de refrigeración natural en medio de entornos urbanos. Este es el segundo proyecto de los jardines infantiles, que es el Jardín Infantil El Pinal, localizado sobre una de las periferias con mayores necesidades y con menos infraestructura en la ciudad, y obviamente una infraestructura educativa como estas también nos permitió comenzar a plantear una labor social con la comunidad, a explicar detalladamente el proyecto y a recrear en zonas donde no existían unos elementos colectores de aguas lluvias que nos permitieran regar los pastos, regar los elementos naturales que existen en los jardines y configurar estas naturalezas creadas entre los árboles industriales y los árboles naturales creados para definir arquitectura. Pues muy bien, en esta mitad de la charla configuramos y planteamos cómo a través de la naturaleza es posible pensar también en la ciudad. Y estos antecedentes nos permitieron pensar en que esta ciudad que es Medellín, con esta serie de condiciones ambientales y naturales que se fueron perdiendo durante el tiempo, pues nos fueran acercando también a condiciones de unos diagnósticos en términos ambientales y bioclimáticos que es importante considerar. En plena pandemia, la revista Time en abril de 2021 dice, cuidado con el clima es todo, y cómo la pandemia puede dejarnos un mundo mejor e incluso más verde. Esto lo decían apoyados en las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que indicaba que cada año cerca de 2 millones de personas estaban perdiendo la vida por temas de contaminación ambiental, por enfermedades relacionadas con temas de insuficiencias respiratorias o con condiciones debidas a la pérdida de la biodiversidad en el planeta. David Attenborough hace también un llamado muy especial y muy directo sobre la pérdida de la biodiversidad. Pero la biodiversidad no solamente la encontramos en los montes o en los bosques, también puede estar en la mitad de la ciudad. Y este es el plan urbano del área metropolitana de Medellín y de sus 10 municipios vecinos. Lo que ven ustedes acá son filamentos azules, que son líneas de agua. Y lo que ustedes ven en verde es la zona rural de Medellín. Medellín tiene un 68% en zona rural y un 32% en zona urbana, que es la que ustedes alcanzan a ver allí. Y tanto al norte como al sur existen otros municipios conurbados que nos permiten entender toda la estructura geográfica y topográfica como una gran unidad. Pero partiendo de esta base, lo que hicimos fue mirar cómo Medellín son montañas y agua y está conformado por uno y otro elemento. Y este mapa hidrográfico de la ciudad nos permite igualmente entender que existen condiciones para pensar en que naturalmente podemos retomar aquellos principios originales de la ciudad y comenzarla a configurar. Este era el estado de Medellín en algunos años. Obviamente aquí hay unos elementos en verdes que vamos a destacar en las próximas diapositivas, pero se destacan los cerros, las montañas arriba y abajo, que corresponden al oriente, las que están arriba, y al occidente, las que están en la parte inferior de la pantalla, y un sistema mayor que es el río Medellín, que cruza la ciudad del sur al norte. Pero miren ustedes cómo a través del redescubrimiento de elementos naturales que ya subyacen bajo la tierra, que se pueden destacar, se comenzaron a plantear corredores verdes como elementos articuladores de la ciudad y no como elementos aislados. Y esos corredores verdes nos permitieron identificar también estas pequeñas manchas individuales que son los parques en las comunidades y plantear un plan maestro en Medellín donde los parques, los corredores verdes de vías, los corredores verdes en las montañas y los corredores azules, que son las líneas naturales de las quebradas, fueran comenzando a estructurar una ciudad tejida por la naturaleza como originalmente lo ha sido y como originalmente lo son la mayoría de las ciudades. En términos de los corredores azules también, esta malla redescubre las condiciones geográficas y topográficas originales de las líneas de agua que bajan desde el oriente hacia el occidente o del oriente y del occidente al centro para configurar el sistema mayor del río y definir a través de la transversalidad de la ciudad unos esquemas urbanos que nos permitan integrarla directamente a través de la naturaleza. Pues de esta manera, y haciendo un levantamiento de Medellín, tanto los corredores verdes o el reverdecimiento, como los corredores azules, que son aquellos que se conectan a través del agua, son planes y proyectos que se le presentaron a la alcaldía de Medellín, con todas las condiciones de lo que esta situación implica en términos de beneficios o de consecuencias, mejoramiento en la calidad del aire, atendiendo las
referencias o el diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, el mejoramiento en la calidad de los suelos, la absorción de los suelos en el agua lluvia. Medellín es una ciudad con altos índices de precipitación y obviamente el aumento de la biodiversidad en zonas urbanas. Por lo tanto, en términos de los corredores azules, este tiene una serie de condiciones muy importantes que han sido algunas tragedias o catástrofes que han pasado por malos manejos del agua. Esta es la fotografía actual y este es el espacio proyectado donde cada centímetro cuadrado de la ciudad es susceptible de reverdecerlo, de configurar nuevos espacios públicos y de definir alrededor de estos espacios públicos incluso nuevos lugares donde las comunidades puedan encontrarse con edificaciones destinadas a la cultura, a la educación, que hacen parte de aquellas primeras experiencias que vimos, y es que la arquitectura y el urbanismo deben hacer todo lo posible por encajarse conceptualmente y espacialmente en el mismo lugar. Por lo tanto, en estas experiencias, el centro de Medellín comenzó a reverdecerse desde el asfalto y a generar este tipo de condiciones en vías anteriormente circuladas mayoritariamente por vehículos de transporte privado y algunos otros de transporte público, para mirar cómo este tipo de condiciones podía comenzar a generar estos reverdecimientos. Estas vías originalmente tenían 7 carriles vehiculares. Lo que hicimos no fue eliminar los carriles vehiculares, simplemente balanceamos, de acuerdo con las estadísticas del sector y de las zonas, cuál era el uso prioritario para estas comunidades. Por lo tanto, del 1.200.000 personas que en aquel momento visitaban el centro de Medellín, cerca de un 86% lo hacía o en transporte público, caminando o en otro tipo de transportes. Solo el 14% lo hacía en vehículos particulares. Lo que hicimos entonces fue balancear esa condición. De 7 carriles pasamos a 2, con prioridad para el transporte público. Y estas vías que anteriormente eran calzadas vehiculares, las adoquinamos, las sembramos con vegetación e hicimos que estas fotos absolutamente casuales nos permitieran el tránsito de actores no humanos, de personas, de ciclistas, de nuevas maneras de caminar. Aquí hay un señor con un bastón atrás. Eso significa biodiversidad en la ciudad, no necesariamente una biodiversidad en términos de los elementos naturales o vegetales. Es una biodiversidad en términos de la vida. Es la vida diversa, las diferentes acciones que hacen parte de la ciudad. Aquí una persona mayor que vuelve a los bancos en un espacio donde antiguamente había una calle en la ciudad. Y de este espacio, a través de concursos públicos de arquitectura, este es un proyecto desarrollado por la firma Arquitectura y Espacio Urbano, se pasa a estas condiciones. Porque al otro lado, ven ustedes, se mantiene el 50% de la calzada originalmente destinada para los vehículos, y en este caso, obviamente el otro 50% se habilita para que niños, familias y otros eventos de carácter público pasen por él. Se pasa esta situación, ciclorrutas, otras movilidades, gente que transporta sus carretillas por allí, la pacificación en términos de movilidad del centro de ciudad y los usos que originalmente han estado y que tradicionalmente han estado, como las personas que limpian los zapatos, aquí en Colombia les decimos los lustrabotas o los limpiacalzados, pues estén allí trabajando en medio de un espacio que ahora tiene unas vocaciones públicas. Actores no humanos, fotos reales, en las zonas de mayor índice de contaminación atmosférica y de menor calidad del aire en Medellín en el año 2015, después de este trabajo, con el crecimiento natural, con el crecimiento orgánico de los componentes naturales y ambientales, nuevas condiciones de vida se fueron presentando allí. La migración de las mariposas monarca desde el norte del continente, México, los polinizadores como los insectos y demás en medio de las plantas, mejorando la calidad de vida y aumentando la biodiversidad. Zonas estudiadas, este es un infograma del profesor doctor Alexander González Castaño, que estudió en Chile precisamente, donde antes de la intervención estas eran las temperaturas y donde 6 meses después de la intervención se reducen en superficie 15 grados centígrados y en la atmósfera hasta 4,5 grados centígrados en varias de esas zonas, trabajando con la naturaleza. Y en los parques ambientales, trabajo de residuos sólidos de construcción y de reciclaje, trabajos de ocupación de lotes baldíos o desocupados, donde no había nada y donde se generan a través de las pendientes o de las topografías, juegos para los niños, espacios urbanos, conexiones, reciclajes, miradas de jardines, productores de alimentación, donde las familias generan microempresas y se fortalecen pequeñas economías locales a través de la intervención de las familias en sus tierras, para que nuestros parques urbanos sean también
parques de producción natural de alimentos que sirvan a las familias y a las comunidades que están allí, muros reciclados en algunas partes, motivación para el uso de otros transportes no motorizados, aprovechamiento a través de estos elementos naturales de estos parques públicos en pendientes y el desarrollo de sistemas de transporte donde antes existían separadores duros, abrir la posibilidad de que en estos 2.7 kilómetros de la Avenida Oriental se planteen nuevos sistemas de transporte público. Parques en la ciudad, los que puedan. Estos parques son parques absorbentes de agua. Aquí hay cerca de 200.000 metros cuadrados de extensión en este parque al lado de un aeropuerto en el centro de la ciudad que muy posiblemente en los próximos años, a través de la revisión del plan de ordenamiento territorial, pasará a ser un gran parque y concentraremos toda nuestra actividad aérea donde está el segundo aeropuerto de Medellín, que es en lo alto de la meseta del Valle de San Nicolás. Pisos absorbentes, estas piscinas que funcionan como elementos de absorción de aguas lluvias y absorción de las aguas de estas 4 quebradas que están en los corredores azules para que este sea un parque inundable, para que controle las cantidades de agua y los niveles de inundación en medio de un espacio público natural, vegetal y ambiental, donde tantos árboles como se puedan sembrar se siembren, donde haya asociaciones naturales y donde haya espacios para la práctica del deporte, la recreación, el mejoramiento de las condiciones de agua y definir temas de movilidad sostenible como puntos de partida para una ciudad que combina motorizados con elementos o transportes no motorizados que es el caminar. Volviendo al principio de la charla y ya rematando con esta presentación, recuerden que el urbanismo y la arquitectura son una mezcla absolutamente necesaria en un campo y en el otro. No nos ganamos nada con tener grandes terrenos sembrados sin uso. Así que estos elementos naturales configuran también el espacio para que nuevas edificaciones lleguen a este lugar. Espacios y edificios que combinan elementos de espacio público, arte, cultura y deporte en los pisos superiores, como pasa en estos lugares, donde los edificios entran a configurar y a complementar el ecosistema existente a través de jardines verticales, elementos deportivos y una mezcla entre espacio público y actividades culturales en los pisos que hay entre medias. En este caso, estos jardines verticales con espacios libres para la cultura, la recreación y el deporte, comienzan a configurar esta serie de espacios y de edificios públicos que hoy se están planteando en Medellín. Esta es la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, donde en vez de hacer un edificio de 6 pisos, pues hacemos 6 edificios de uno para darle paso a la biodiversidad, a la naturaleza, a los espacios públicos y a las conexiones urbanas entre estos diferentes espacios. Aquí en el Tirol, en medio de la naturaleza, plantear cómo la arquitectura, la vegetación, los ecosistemas, las edificaciones pueden configurar este tipo de condiciones en proyectos educativos, culturales, recreativos, musicales, que van haciendo parte de la construcción de una Medellín que aún sigue con grandísimas deficiencias en términos de espacio público, de cantidad y de calidad de espacio público y en términos también de este tipo de actividades que se deben plantear con las edificaciones. Hemos escrito, como lo han hecho también nuestros dos colegas, amigos, predecesores en nuestras charlas. Hemos escrito esto para que las nuevas generaciones en la academia, que fue el capítulo por el cual iniciamos, se siga encontrando y sembrando estas semillas literalmente de conocimiento y de cualificaciones ambientales para las ciudades, para que los estudiantes de urbanismo y arquitectura entiendan que la materia prima es la naturaleza. El primer libro de Vuelta al Trópico, el segundo libro financiado por la realeza británica a través de la organización Ashden, que nos permite contarle al mundo cómo a través de la naturaleza, de los corredores verdes, es posible encontrar otras condiciones. Aquí un libro patrocinado por ONU, donde planteamos el modelo Medellín y donde desde la cooperación internacional lo que hacemos es llevar a otras partes del mundo. Este es en Barranquilla con la fundación de la cantante Shakira, proponiendo espacios de educación en medio de la naturaleza y haciendo espacios naturales, incluso con la maravillosa práctica chilena de la industrialización de la madera, donde aquí tenemos tanto aún por aprender, hacer espacios culturales, bioclimáticos, donde las comunidades puedan llegar y puedan hacer otras cosas. En Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina, estamos haciendo también un plan urbano basado en diferencias de las condiciones culturales, pero fundamentalmente a través de los corredores verdes y corredores climáticos que nos permiten unir la ciudad, darle usos arquitectónicos en medio de una plataforma urbana, ambiental y sostenible que nos permita tener diferentes condiciones. Es todo. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por esta presentación. La verdad es que demuestra y creo que fue un cierre bastante
bastante asertivo para entender la capacidad de poder implementarlo, inclusive en entornos que uno podría pensar que son más complejos como América Latina. Ahora, cada uno desde el área académica, el traslado se demuestra en los procesos diferentes de implementación. Y quizás con esto me gustaría partir con una pregunta muy breve. Nos quedan algunos minutos todavía para poder conversar. Primero, agradecerles a todos por sus exposiciones. Ha sido, y en el chat también han habido algunos comentarios, ha sido muy interesante poder entender y hacer esta mirada de las diferentes iniciativas que se han desarrollado. Y quizás esta pregunta va más orientada para América Latina, porque aunque Andrea podría comentarnos un poquito más de los desafíos también que tiene Melbourne, pero me gustaría saber cuáles son para ustedes las principales barreras técnicas, normativas o culturales que limitan esta adopción masiva de infraestructura verde. Quizás Alejandro ya nos demuestra un poco y nos puede contar cuáles son las barreras, pero me gustaría saber esa mirada desde el punto de vista de Sergio, Andrea, cuáles son estas posibles barreras culturales o normativas o técnicas que limitan un poco esta implementación de infraestructura. Me gustaría ahí partir con Sergio. Muchas gracias, Roberto, ahí por la pregunta. A ver, en el caso de Chile, en mi opinión, hay disposición de ciertas instituciones y de ciertos organismos para, obviamente, mejorar la superficie, infraestructura verde urbana y poder obtener estos beneficios ecosistémicos. Pero a mi parecer, eh, al menos en la región metropolitana, se han implementado algunos proyectos que involucran recursos importantes que, a pesar de tener un foco en algún beneficio ecosistémico, finalmente no terminan funcionando. Ya, yo creo que en Chile ha sido dramático el caso de los hospitales públicos, en los cuales, por bases, se le exige que implementen cubiertas vegetales, de hecho, e incluso el gobierno regional de Santiago ha puesto recursos para poder implementar cubiertas vegetales en edificios existentes, ¿ya? Pero la realidad es que finalmente esos proyectos terminan, lo implementan, pero terminan muy deteriorados o desapareciendo. Por lo tanto, se pierde todo un potencial de alcanzar el beneficio ecosistémico que se requiere. Y yéndome más al detalle, en el caso de los hospitales públicos, ha dependido mucho porque no hay un contrato o no está claro quién tiene que ser responsable de la mantención de dichos espacios. Uno dice, ya, pero tiene que ser el hospital donde se instalaron. Pero el hospital tiene otras prioridades, la administración del hospital, ¿ya? Que es proveer atención y salud a la comunidad. Y por lo tanto, estos techos muros verdes terminan desapareciendo, ¿ya? Y como les digo, y no solamente en la región metropolitana, el hospital de Talca, acá el hospital de la Florida hace ya varios años, el hospital San José en Maipú, el, el Impulne en el centro, y así podemos seguir nombrando una serie de ellos. Entonces, eh, existe esa dificultad, ¿ya? Y por otro lado, está la intención de hacerlo y por otro lado no hay una regulación al respecto, ¿ya? Y lamentablemente funcionamos mucho con la regulación. Entonces, si no hay una regulación que lo exija o incentivos que lo fomenten, eh, la decisión final simplemente pasa por una decisión económica en donde puede ser no rentable y no considerándose los beneficios sociales que puede tener, que ahí sí van a ser altamente rentables. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Tomando eso, ya que hablamos en primera instancia de América Latina, Alejandro, tal vez tú también puedas identificar cuáles son esas barreras, restricciones o normativas que están limitando esa... El caso de Medellín es un caso muy particular, pero tú obviamente vas a poder comparar con otras ciudades que no han tenido ese crecimiento de infraestructura verde urbana. Sí, Roberto, hay limitantes como en todos los casos. Yo siento que en esta experiencia que hemos tenido de 2016 a 2019 y ahora desde 2024 hasta la fecha, lo que hay que hacer es entender muy bien la normativa qué es lo que permite. Aún seguimos con vacíos importantes sobre el tema del agua en Medellín, particularmente.
Mm. Nosotros en Medellín y en Colombia tenemos un término que se llama retiros del agua, es decir, a 15 o a 20 metros de las líneas de las quebradas no se puede hacer absolutamente nada. Y entiendo que en su momento se planteó esto para proteger los ecosistemas de las quebradas, pero finalmente las quebradas terminaron enterrándose, canalizándose y desapareciéndose. Es decir, si la normativa decía que no se podían tocar las quebradas, pues tampoco se pueden tocar para sumergirlas. Pero muy bien, entendida esta situación y revisando la normativa, si a 15 metros del eje de la quebrada no se puede hacer absolutamente nada, lo que hay que hacer es reverdecer, es jugar con la norma, entender cómo aquellas aparentes barreras se vuelven elementos que favorecen algunas condiciones y que potencian la intervención de otra manera. Entonces, en estas quebradas y en estos lugares donde hay reverdecimiento, también se puede hacer espacio público, también se pueden fortalecer los taludes a través de los reforzamientos naturales en el terreno, cómo configurar estos elementos verdes de las quebradas para que se vayan estirando y vayan llegando hacia los parques. Así que en este caso, lo que nosotros comenzamos a mirar fue cómo la normativa podría ser una aliada más allá de un impedimento. Y en este caso, en términos de la siembra de árboles, del reemplazo de superficies duras por pisos verdes, tiene una justificación, no es un capricho. Las aguas lluvias que llegan a los pisos duros generalmente son pisos duros estancos que generan inundaciones. Y una respuesta frente a esos riesgos o frente a esas urgencias manifiestas que así se determinan en la normativa es absorber las aguas lluvias a Mm. través del reemplazo por pisos verdes. Así que nosotros la normativa la vemos como una aliada, aunque tiene muchas dificultades, más allá de verla como un elemento que puede impedir algunos desarrollos. Estudiarla es fundamental, entender el espíritu de la normativa es muy clara y ponerla a favor de estas intervenciones hace que todos estos desarrollos se puedan generar. Sin embargo, y para terminar, es clave un asunto. Voluntad social y voluntad política. Es absolutamente indispensable que a través de hechos y con argumentos se llegue a quienes administran la ciudad y con la voluntad popular real para poderla transformar en términos de lo medioambiental que genere beneficios y confort, bienestar para la ciudadanía. Muchas gracias, Alejandro. Tomando esa última parte, me gustaría saber, ahí, parte de Andrea, relacionado con esta misma pregunta, ¿cuáles fueron las condiciones institucionales en el caso de Melbourne que fueron claves para que pueda aplicarse esta difusión o implementación de infraestructura verde urbana en Australia? Ah, creo que porque creo que existen importantes barreras culturales también. En muchos contextos persiste una cierta desconfianza o miedo al verde asociada a la presencia de insectos en los espacios verdes urbanos, a la complejidad de su gestión, a la percepción de elevados costos de mantenimiento. Y creo que a eso se suman barreras relacionadas con el uso del espacio que ya a menudo se prioriza la construcción de edificios con mayor retorno económico inmediato en lugar de destinar superficie al verde urbano. So, creo que es importante es comunicar a la comunidad, a los habitantes, que no hay alguna de estas barreras, no hay miedo del verde y que los habitantes puedan preguntar, puedan pedir más espacios verdes. Y creo que esto puede ayudar con la implementación en estas ciudades también. Fue el caso en Melbourne, pero hay una diferencia entre los barrios ricos y los barrios más pobres por una razón más simple. Y si puedo responder a una demanda, una pregunta de Claudia aquí, de ejemplo de techos verdes en comunas vulnerables, no hay en Australia, creo. Eh, Techos verdes con éxito en Australia solamente en barrios ricos. Ok, tiene que ver un tema de recursos entonces también, Andrea. Bueno, y voluntades, como lo mencionó Alejandro. Em, Pensando en este caso y para cerrar con una pregunta un poco más abierta a este punto, eh, ¿cuáles deberían ser entonces estos indicadores? Haciendo mucho más específico, y sé que la pregunta puede ser compleja, porque ¿cómo puedo agregar indicadores que ayuden a la planificación urbana,
unos planes reguladores, planes maestros o o estrategias de desarrollo comunal, pero que logren estos indicadores fomentar o potenciar esta infraestructura verde, porque personalmente desconozco si existen y ahí son ustedes quienes nos puedan ayudar a conocer a más de la relación o el ratio de áreas verdes en una comuna, más que solo otro factor. Entonces la pregunta sería, ¿es esto suficiente o qué otros indicadores podrían ser necesarios incluir para poder analizar o potenciar la infraestructura verde urbana? Me gustaría partir con Andrea, eh, Uh, um, Creo incentivos ah, para desarrollar este proyecto con un costo mínimo. Creo que es un instrumento que pueden facilitar esto, pero no soy un planificador urbano. Gracias, Andrea. Paso con Alejandro, que también nos pueda comentar un poquito qué indicadores crees que podríamos comenzar a mover para que como actores, al menos nosotros en Chile, obviamente el resto de los participantes que están acá, desde sus diferentes entidades, puedan ir conversando y dejando plasmado ya algo que ayude a transicionar a planes o normativas que apoyen estos procesos. Bien, los indicadores generalmente son números, cifras, proporciones, estadísticas que indican el estado de algo con respecto a alguna otra situación. Más allá de los indicadores, es importante hablar de estrategias. Y en las estrategias, que finalmente serán medidas por indicadores, sugiero que haya tres que son determinantes. La primera, la muy conocida, la que ONU plantea, la que plantean desde diferentes puntos, desde la Organización Mundial de la Salud, metros cuadrados de espacio público por habitante. Seguir aumentando, seguir incrementándolo. Si están cerca de lograrlo, Medellín aún está lejos. Miren qué casualidad y qué ironía, pero por eso seguimos construyendo espacio público. Pero las ciudades que estén cerca de cumplir, y lo pongo entre comillas, con ese indicador, supérenlo. Mientras mayor cantidad de espacio público haya, mientras mayor cantidad de actividades y de diversidad de actividades culturales, sociales, deportivas, de cualquier tipo, existan en una ciudad, hay mayor índice de bienestar, hay mayor índice de felicidad en la ciudad. Así que el primero son los metros cuadrados por espacio público. Y vienen dos asociados que son muy importantes. Midan la calidad del aire en la ciudad. Mídanla. Eso es muy importante. Recuerdo, las cifras de la Organización Mundial de la Salud plantean que desde hace más de 30 años, un promedio entre 1.500.000 y 2 millones de personas, cada vez más, mueren en las ciudades por enfermedades asociadas a condiciones relacionadas con la mala calidad del aire. Y la mala calidad del aire se combate con árboles, con producción de oxígeno, con aumento de espacios peatonales, con mejoramiento del parque automotriz en términos de la emisión de carbonos y demás del parque automotriz. Así que ese es un medidor muy importante porque la calidad del aire está generalmente relacionada con números de mortalidad o con números referidos a la salud de las personas. Y el tercero, más allá de los metros cuadrados de espacio público, fíjense cuál es la cantidad de metros cuadrados de pisos absorbentes y naturales de aguas lluvias, lo cual permitirá que la ciudad reciba las aguas lluvias como nutrientes, que plantee ecosistemas integrados, articulados y conectados a lo largo de la ciudad para que cada una de las zonas, cuando tenga áreas y zonas de espacio público con pisos filtrantes, la unión de todos estos elementos configure una estructura de ciudad natural, ambiental, saludable, que permita absorber las aguas, que mejore la calidad del aire y que le entregue finalmente bienestar a las personas. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Sé que ahora cerramos ya con el tiempo. Le agradezco a Sergio que pudo resolver un par de preguntas también paralelamente que estaban presentes en el chat. No sé si le gustaría agregar algún comentario sobre esas preguntas que quedaron ahí respondidas. Eh, Roberto, básicamente ver si hay más preguntas. Al menos podemos quedar un ratito más, unos 5 o 10 minutos, tal vez más preguntas que la hagan y las tratamos de responder. Y si no, que nos manden a nuestros correos consultas que tengan para poder responderlas después. ¿Ya?
Por mi parte, los documentos que están en esa página web o lo que sacaron del código QR, si alguna tiene alguna dificultad para acceder a ellos, los testeamos y todo eso, y debería funcionar, pero si hubiese alguna dificultad, háganmelo saber y se lo hago llegar directamente hasta que arreglemos la situación de la página web, si es que ese es el caso. Genial. Para cerrar, entonces tomaría la pregunta de Fernando que nos deja en el chat y me dice, en el caso de la ciudad que es un organismo vivo como datos vivos, en donde en América del Sur, a diferencia de Europa, existe poca integración de centros industriales con casa-habitación, en donde la empresa cada vez se hacen más presentes, la cual está alejada de los centros urbanos, ¿existe una falta de integración y cómo se ve a futuro como desafío de urbanismo la integración de ciudades verdes? Ahí no sé si nos pueden ayudar alguno de los expositores. La pregunta tiene relación con los centros industriales, con las zonas habitacionales, al final la coexistencia de estos alejada de los centros urbanos. Tal vez ahí yo puedo comentar una arista de esto, de lo que pregunta Fernando. Eh, Al menos en la zona norte de Santiago, porque está cerca del aeropuerto, etcétera, se han desarrollado una gran cantidad de edificios industriales de bodegaje eh, y de empresas, ¿ya? De logística. Eh, y esa es la zona, por ejemplo, de Quilicura, que es fuertemente afectada por islas de calor, altas temperaturas. Entonces ahí hubiese sido fundamental, ¿ya? Que para contribuir a reducir el impacto en el calor urbano, ya que a esos proyectos se les exigiera por la gran superficie que tienen, cubiertas vegetales, ya, techos verdes, por ejemplo, pero que se mantengan y tengan un beneficio ecosistémico, ya. Eh, Obviamente eso no está alejado de la vivienda, de la residencia, pero mientras no haya una superficie importante de áreas verdes, recuerden que tiene que ser diseñadas, planificadas, integradas, conectadas, ¿ya? El efecto en los edificios residenciales y en la calidad de vida de las personas no va a poder ser, ¿ya? Entonces, estamos perdiendo oportunidades a través de instrumentos que las municipalidades pueden tener para exigir a los proyectos en su territorio, ¿ya? En este tema, pero no es prioridad. Lo bueno es que en Chile se está trabajando, no sé si todavía ya está terminada, la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde Urbana y Periurbana, ¿ya? Que está trabajando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el mismo. Así que esperemos que eso sea un aspecto que permite que exista este cambio, porque es fundamental para la sustentabilidad y resiliencia de las ciudades. Muchas gracias. No sé si Alejandro o Andrea le gustaría hablar algo más sobre esa responsabilidad social empresarial. Sí, contesto por acá. Mira, más allá de la responsabilidad social y empresarial, hay una responsabilidad social en cada una de las instituciones que conforman finalmente la sociedad. Las universidades como academia, creo que ya ha pasado hace mucho tiempo el objetivo de simplemente transmitir información. La academia está hecha para formar, para investigar y para producir conocimiento. Y los estudiantes deberían también participar en esas escuelas donde además del compartir la información, de la transmisión de la información, se creen nuevos conocimientos a través de pensums académicos y universitarios que estén orientadas para este tipo de situaciones. Hoy el mundo está esperando soluciones diferentes a las soluciones que se hacían en los años 90, en los años 70 y en los años 60, que era mirar hacia otros temas donde se tenían que resolver algunas falencias en ese caso. Estudiantes bien formados y academias bien preparadas inciden positivamente en que la responsabilidad industrial de la producción más limpia, del reciclaje, de los residuos sólidos de la construcción, ojo que nuestra industria constructora sigue siendo una de las más contaminantes en el mundo. Así que nuestras facultades de arquitectura deberían plantear esa situación y nuestra industria debería entender ese tema. La industria obviamente tiene una responsabilidad social muy importante, pero las academias, la política o los estamentos políticos y los estamentos sociales tienen también la responsabilidad de alertar, de formar, educar y de planificar una ciudad en una dirección saludable, en una dirección sostenible,
que nos permita a futuro asumir entre todos las responsabilidades. Porque siento que históricamente se le ha señalado a la industria o se han señalado a algunos sectores. Somos todos actores de esta dinámica social, de esta dinámica urbana y de esta dinámica rural, si se quiere. Así que hay que mirar cómo a la industria se le entregan nuevos caminos, los tableros industrializados que habíamos planteado en las fibras orientadas de una planta que se renueva cada año, las plantas del plátano y del banano. Hoy en Colombia las estamos botando, no, estamos a puertas de tener una oportunidad extraordinariamente buena de reciclar estos elementos y generar procesos de construcción limpios que nos permitan reciclar la materia prima cada año y ofrecer nuevas soluciones al mercado. Ese tipo de situaciones son las que se tienen que hacer para que la responsabilidad industrial esté asociada en términos de rentabilidad industrial, para que los inversionistas y los industriales vean cómo nuestros inventos y desarrollos siguen siendo muy atractivos en términos económicos, en términos de generación de empleo y obviamente en términos de producciones más limpias y producciones sostenibles. Bien, muy amable por el comentario. Sé que estamos llegando al tema del tiempo completo y también les agradecemos a las personas que se han conectado a través del chat para hacer sus consultas. Eh, Agradecemos a estos tres expositores internacionales y nacional también por compartir su experiencia y a todos aquellos que se han conectado el día de hoy. Los invitamos a seguir conectados y vinculados a CIPIX. Vamos a estar realizando algunas próximas actividades que estarán también publicadas en nuestras redes sociales y esperamos que podamos seguir abordando estos desafíos de productividad o sostenibilidad como ha sido el caso del día de hoy. Así que gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que esta presentación y quedará grabada y estará en nuestro canal de YouTube para poder revivirla posteriormente. Así que una buena tarde y noche, Andrea, para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas Roberto, tardes y buenas noches. Roberto, por Gracias. favor, la foto. Roberto, te están diciendo una foto ahí. Sí, vamos Por a ver favor.